Bobinas de encendido. Dentro de las bobinas de encendido podemos encontrar diversos tipos, desde las de encendido convencional, como serían estas, a encendido convencional pero con ayuda electrónica, como serían estas de aquí. Podríamos también tener las de chispa perdida, primero con cable, que serían estos modelos que tenemos aquí, este o este, incluso si fuera para 2 cilindros como esta de aquí. Luego tendríamos las bobinas de chispa perdida pero sin cables, directamente a cada una de las bujías, que sería como esta que tenemos aquí. Y luego las podríamos tener con encendido independiente, bobina por bujía, como las que tenemos aquí. Explicamos aquí cómo se hace la comprobación de bobinas, empezando por las bobinas de encendido, las convencionales, o también nos valdrían para las bobinas con ayuda de encendido transistorizado. Esta sería la forma de la bobina, sabiendo que tiene 3 terminales. Uno de ellos sería el número 15, que sería la llegada de corriente o de alimentación potencial positivo a través de contacto, de llave de contacto. El otro sería el terminal 1, referente a la posición de negativo del primario de la bobina, y luego tendríamos el cuarto, que sería la salida de corriente del secundario. Vistos desde este esquema, aquí tendríamos por un lado el pin 15 de alimentación, que alimentaría a la primera bobina, a la bobina del primario. Al final del primario hay una unión entre la bobina del primario y del secundario por el pin 1, y el secundario que saldría a través de su pin 4. ¿Cómo realizaremos la verificación? Las verificaciones que realizaremos serán las siguientes. Primero verificaremos la resistencia del primario, también realizaremos la continuidad y el aislamiento de la bobina primaria, luego realizaremos la del secundario, pinchando entre el pin 1 negativo y pin 4, y ahí también haremos resistencia, continuidad y aislamiento. Realizamos ahora las verificaciones de las bobinas de encendido convencional. Empezaremos por la prueba de continuidad. Pondremos el polímetro en prueba de continuidad y comprobaremos la primera de las bobinas, pinchando. Como vemos, tiene continuidad. Probamos con la otra. Tiene continuidad. Vemos ahora la resistencia del primario. Ponemos en la escala más baja de resistencia. Y vemos que su valor es de 3,7 ohms. Si vemos la resistencia de las pinzas, que tienen 0,7, con lo que el valor de la resistencia sería de 3 ohms. Vemos la segunda de ellas. Su valor de resistencia es de 4,8 ohms. Verificamos el aislamiento del primario a masa. Para ello pinchamos en uno de los terminales y sobre el otro tocamos sobre masa. De continuidad no nos marca, y en la escala de resistencia, en el valor más alto, tampoco nos marca. Quiere decir que el primario está aislado. Comprobamos ahora el secundario de la bobina. Para ello tendremos que pinchar. Encontraremos normalmente con la letra D en la bobina, y sobre lo ponemos en continuidad, primero para hacer la prueba de continuidad, y sobre 4. La mayoría de bobinas no nos va a dar continuidad porque el valor de resistencia es muy alto. Como vemos, no nos da continuidad ni nos marca. Pero en prueba resistencia, que es la que nos valdrá para este caso, lo pondremos en la escala de 20K, que suele ser la apropiada, y vemos su valor, 5,74 kOhms.
Vemos ahora la segunda de las bobinas. Resistencia. Vemos que no nos marca. Incluso subiendo a la escala más alta, tampoco nos marca. Eso nos indica que el secundario de esta segunda bobina está cortado. Comprobamos la inductancia del primario. Cambiamos de escala. 0,35 milihenrios. Y la inductancia del secundario, que en este caso en la escala más alta de 20 henrios se nos va a infinito, por lo que sería superior a los 20 henrios. Comprobamos ahora esta bobina, que es una bobina de encendido con ayuda electrónica, donde como vemos tiene 3 pines de entrada en los que podría comprobar la bobina directamente en ellos, pero como tengo la posibilidad de hacerlo directamente sobre la bobina, trabajaré sobre 15 y 1 y sobre 4. Comprobamos primero la resistencia la continuidad del primario. Para la continuidad ponemos en 15 una de las pinzas y en 1 la otra. Vemos que existe continuidad. En prueba de resistencia, en la escala más baja, valor de 0,8 ohms. Comprobamos el aislamiento del primario. Para ello lo llevamos a continuidad y comprobamos que no pita ninguno. Y en la escala más alta tenemos aislamiento. Comprobamos ahora la continuidad del secundario entre 1 y 4. Vemos que nos marca. Comprobamos ahora su resistencia. En la escala de 20K, 3,35 kΩ. Comprobamos el aislamiento del secundario. Vemos que en continuidad no pita ni marca, y en la escala más alta de resistencia